A ver, hay un tema bastante importante hoy sobre la agenda pública y es justamente el papel del INE. Y les planteo la siguiente pregunta porque me parece de sumo interés, dado que estamos en medio de este proceso electoral. ¿El INE es un adversario de la democracia? Hay quienes apuntan que inclusive el INE tendría que desaparecer. ¿Qué nos dicen al respecto, Raúl? Bueno, a ver, es que tenemos que remitirnos a la historia, ¿sí? Hay que recordar que anteriormente las elecciones eran organizadas por el mismo gobierno, ¿sí? Cero credibilidad, la gente no acudía a votar, ¿sí? Pues el mismo gobierno era juez y parte, y de ahí surgió esta iniciativa de crear un organismo independiente, un organismo ciudadano, ¿sí? Y que de alguna forma le diera certeza a las jornadas electorales. Precisamente la última que organizó el gobierno fue precisamente la de Bartlett, allá en 1988. Seguramente Víctor lo recordará muy bien, tú eres muy joven, no te acuerdas de eso, pero exactamente esa fue la última que se cayó el sistema, que fue organizada por la Secretaría de Gobernación. Y de ahí viene este organismo que primero fue el IFE y luego se convirtió en el INE, y que, bueno, pretendía y pretende pues que sea un órgano ciudadanizado que pueda dar certeza a los ciudadanos de que no hay ratón loco, de que no se va a caer el sistema, de que no va a haber fraude, que no va a haber relleno de urnas y todas ese tipo. Bueno, había un catálogo, Magda, antes de todas las maniobras que se hacían en las elecciones para ganar elecciones, y eso de alguna forma pues se trató de acotar con este organismo ciudadanizado. ¿Y ya no? O sea, porque me parece que esa es la pregunta sobre la mesa, si verdaderamente ya no hay todos estos vicios pues que anteriormente caracterizaban a este órgano electoral. ¿Qué nos dices tú, Víctor? ¿El INE es un adversario de la democracia o es el guardián de la democracia? Bueno, son calificativos interesantes que valdría la pena ver más matizados y en detalle. Bien lo dice Raúl, el objetivo con el que se creó fue el objetivo resultado de la desconfianza de los mexicanos, y no solo era un catálogo, era toda una serie de oficios y de expertise en muchos personajes que tenían habilidades extraordinarias y que se cotizaban muy bien para poder trabajar en los procesos electorales. Muchos de ellos tuvieron fama y trayectoria política gracias a sus habilidades de mapache. Y bueno, pues ahora lo vuelven a cuestionar, ¿no? Pero vuelvo a insistir, es del tamaño de nuestra desconfianza que hemos creado este instituto, porque los mexicanos somos desconfiados del proceso electoral. No creo que se siga dando como tal estas cuestiones de robo de urnas, que eran muy burdas, el carrusel e incluso hasta punta de pistola, etcétera, etcétera. Se han vuelto más refinadas y hay otras maneras, pero siguen presentes de alguna manera, que violan o de alguna manera alteran la voluntad del ciudadano cuando vota. De eso sí estoy convencido. Entonces, me voy con la siguiente pregunta, Raúl. ¿Realmente todo esto de lo que está ocurriendo es una campaña de intimidación y deslegitimación en contra del INE a esta autoridad electoral? Vaya, por el asunto de lo que está pasando, por ejemplo, con Félix Salgado Macedonio y con todos estos candidatos que terminaron bajándose de la contienda porque pues no estaban cumpliendo con algo tan específico que tiene esa ley electoral, como el hecho de poder transparentar cómo se están gastando esos recursos y qué hicieron durante las precampañas. Bueno, a ver, es que hiciste muchas preguntas al mismo tiempo. Sí, son visiones diferentes y todo tiene matices, Magda. O sea, me parece que ya no son los tiempos donde todo es blanco, todo es negro, como a veces lo quiere ver el presidente. El presidente sí tiene un problema con el INE, y tiene un problema quizás no con todo el INE, tiene un problema con el presidente Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Son dos concretamente que el presidente los trae atorados, y de alguna forma va a atacar este organismo, sí, que funciona como árbitro electoral en este sentido. ¿Y por qué? Porque a raíz de la victoria que le dio el INE a Felipe Calderón, sí, por décimas de punto, pues de alguna forma eso, él siente que se le robó la elección, y desde luego, a pesar de que dice todos los días que lo suyo no es la venganza, pues desde luego el INE se ha puesto como el punto objetivo para el presidente. Ahora,
del otro tema, de los que me estás hablando, ¿sí? Las normas, las reglas, bueno, todo parece, ya yo estoy seguro que ya no se realizan esas mapachadas como anteriormente se realizan, me parece que eso ya quedó en los catálogos de la historia, pero hay otras formas de tratar de evadir la ley, de tratar de gastar más de la campaña, como lo dicho por Félix Salgado Macedonio, de que el video de la precampaña donde él aparece, dice que no es él. Sí, que sí es su rostro, que sí es su voz, pero que él no es él. Surreal, o sea, Raúl. esto sí es exactamente, o sea, las trampas de los partidos políticos para evadir lo que es precisamente los gastos de campaña, que, a ver, podemos estar de acuerdo o no en que si es mucho dinero o poco dinero. El problema es que tenemos un organismo que se ha vuelto sobreregulador y sobre esto, bueno, hay muchos problemas que se pueden enfrentar como este que estamos comentando. Hay quien dice, quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio y al candidato de Morena de Michoacán es un exceso. Podría ser de una multa nada más. Bueno, ¿hasta cuándo carajos vamos a dejar de hacer trampa, Magda? A ver, eso Raúl, y creo que me parece sumamente interesante lo que estás comentando, porque de pronto nos lleva a pensar una cosa más, Víctor. Se trata de un paso más en esta estrategia de desmantelamiento de las instituciones del Estado por parte del gobierno federal. ¿Por qué te lo pregunto? Porque sería importante retomar o recordar que pues ya previamente había una amenaza directa del gobierno federal hacia estos organismos autónomos de que fueran absorbidos por algunas dependencias, y bueno, fue el propio Estado quien en su momento se dijo que también sería ese garante o ese guardián de la democracia. Fíjate, es una pregunta interesante, sobre todo a la luz de las reflexiones que hizo recientemente un empresario muy allegado a Andrés Manuel López Obrador y un hombre también de mucha polémica, muy controvertido, en el sentido de que decía que era necesario que terminara. Finalmente este instituto debería de terminar y cancelarse totalmente, cosa con la que no estoy de acuerdo, naturalmente, pero sí estoy de acuerdo en algunos puntos que señala en sus observaciones. Por ejemplo, eso de decir que determinarlo y volver a inventar un nuevo organismo y volver a empezar con... Definitivamente yo creo que no, como todo, ¿no? Pienso que este sistema ha hecho mucho por dar coletazos o dar hachazos en muchas de las estructuras e instituciones que todavía existen, cuando lo que se debió haber hecho, o se debería de hacer en este caso con el instituto, es tejer fino, que es, bueno, hacer las adecuaciones correctas para hacerlo, 1, menos oneroso, 2, más ciudadanizado, 3, más ágil, más expedito, en fin, en pocas palabras, adelgazarlo, hacerle pues sí, más barato, en pocas palabras, pero desaparecerlo no, porque finalmente es una institución que nos ha dado avances, que nos ha dado logros, que ha sido garante en muchos sentidos. Y mira, que también ha tenido sus tropiezos, claro, yo le cuento por lo menos 6, 7 grandes tropiezos que definitivamente lo ponen en la lista negra, pero no es tanto como para desaparecer. Raúl mencionó a Andrés Manuel López Obrador, es cierto, y coincido con él, yo creo que esa molestia hacia el Instituto Nacional Electoral nació en ese 2006, y no es para menos, cuando se dice, le robaron la elección a Felipe Calderón por algo así de 243,934 votos, que es algo así de un 0.6%, yo creo que a cualquiera le daría coraje si un árbitro fallara con un 0.06% en tu contra para una cuestión tan delicada como es una presidencia de la República. Yo creo que lo traería atravesado durante toda la vida. Ya sé, en democracia se gana por un voto, pero conociendo a nuestro presidente, creo que ahí nacen los rencores. Pero qué peligroso sería entonces basar todas estas políticas públicas y todas estas estrategias de pronto en una vendetta política. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Mira, es una pregunta que quizás no hay una respuesta única, ¿sí? Lo que vamos a ver y lo que yo creo que va a suceder es que va a haber tal presión sobre el Instituto Nacional Electoral que pueda haber cambio de consejeros, ¿sí? Ante esta presión y concretamente sobre el presidente y concretamente sobre Ciro Murayama. Me parece que sobre ellos está concentrado. Ahora, dentro de todas esas revisiones que tiene que hacerse en el INE, que ya las dijo muy bien Víctor y que lo señala Ricardo Salinas en el artículo que hacía referencia a Víctor del periódico Universal, donde propone la desaparición del INE y crear un nuevo organismo nuevo que tenga una visión mucho más sencilla y que no sea todo sobreregulado, tan complejo de alguna forma, y además cosas a veces tan inverosímiles que es difícil
que tú ves que hay una precampaña, que se ponen espectaculares y anuncios por donde sea, supuestamente solamente para los afiliados de un partido, cuando sabes que está un espectacular en cualquier ciudad de este país y que la están recibiendo la información, todo. O sea, tenemos una serie de engaños, a eso me refiero, con todas estas maniobras, marometas, machingüepas que se dan para tratar de estar, digamos, en el ánimo de la sociedad. Y lamentablemente estas son las cosas que luego hacen muy complicado y por eso tenemos esta sobreregulación. No estaría mal, de alguna forma, sí revisar parte de este organismo, sobre todo a mí el tema de gastos. Y una cosa más, que es lo que también muchos argumentan, que está cooptado por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se eligen a los integrantes de este INE, pues es a través de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo separar esto? Me parece que hay todavía una gran, yo creo que debería pasar esta jornada electoral del 6 de junio y debería de empezarse a revisar una modificación a la ley electoral de este país y poder de alguna forma quitarle todos esos elementos que de alguna forma por naturaleza pareciera que los partidos lo que quieren hacer es trampa. Y de ahí partimos mal, cuando debería ser que los partidos trabajen con un sistema de ética y de honestidad. Tienes razón. Así es. Sí, tienes razón, Raúl, totalmente de acuerdo. Esto, y lo habíamos comentado en nuestra plática o nuestro debate del viernes pasado. Definitivamente, mientras estos organismos estén capturados por los partidos políticos que no representan a nadie, vamos a seguir teniendo ese problema. Pero también hay que agregar otro elemento que tiene que ver con la ética y el comportamiento de los mismos partidos y de los mismos actores. Mientras no tengamos políticos comprometidos realmente con la democracia, que sean respetuosos en lo ético, políticamente hablando, y respeten las reglas del juego, siempre vamos a encontrar el modo de encontrar el vericueto, la maña, cómo torcer, cómo cambiar cualquier decisión de la autoridad. Eso es una realidad. O sea, se necesita trabajar en los dos ámbitos: partidos políticos, ética política, políticos con más ética y más responsabilidad democrática, y claro, un INE con todos los cambios que hemos mencionado en este espacio. Partidos políticos, ética política, políticos e instituciones verdaderamente comprometidas, y sin duda rescato parte de eso de lo que comentas, Raúl, la sobreregulación. Tendríamos que empezar a meternos un poco en que se analice también esa revisión a la ley electoral. Decían por ahí uno de nuestros analistas que tenemos un México mórbidamente obeso de leyes, y eso a veces también impide que se pueda garantizar la justicia, que se pueda garantizar el Estado de Derecho en todos sus niveles. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Magda. Es que ahora todo acaba en el tribunal. Ahora todo va a acabar con los tribunales. Magda, muchas gracias. Gracias, pero Raúl. Gracias, otro también que merece un ajuste de cuentas, Raúl. El Tribunal Federal Electoral también tenemos que echarle el ojo, También ahí hay problemas. Pero en fin, ahorita las cosas que se vayan a definir justamente van a estar ahí, Víctor, en el Tribunal Electoral. Muchísimas gracias a ambos. Como siempre, gracias a usted por acompañarnos.